Buenas tardes. Estamos haciendo un nuevo video de Trinchera para la Liberación Nacional. Hoy es sábado 17 de marzo. Esta noche, en la madrugada del 18, se cumpliría un nuevo aniversario de la fuga de la dirigencia peronista del penal de Río Gallegos en la Patagonia. Ellos, con el jefe de la Guardia Interna, escaparon hasta Chile, hasta Magallanes, en Chile. Fue un golpe tremendo para la dictadura. Quedaron anonadados. Toda la conducción del peronismo se les había ido de entre las manos. Pero bueno, eso fue también el comienzo de una nueva etapa, de la cual muchas veces hemos hablado, pero tenemos que reiterar hoy en este video, cuya figura central va a ser la de Arturo Frondizi, presidente de los argentinos, y que notablemente sigue siendo un hombre de referencia para diferentes sectores, inclusive para el actual presidente Mauricio Macri, que dicen que tiene su retrato en el despacho, y que se dice que además fue formado por su padre bajo el ejemplo de Arturo Frondizi. Sorprendente, porque son muchos los dirigentes peronistas que han seguido el mismo camino. Arturo Frondizi, referente del peronismo. Ahora, cuando uno repasa la historia, esta paradoja resulta casi una pesadilla. Arturo Frondizi fue parte de una camada de jóvenes que derivó desde el proceso de la Revolución Nacional hacia el marxismo-leninismo procubano o prosoviético en muy pocos años. Fueron años acelerados aquellos, ¿no? Años de rápidas evoluciones. En el año 57, que yo entré en la Universidad de Buenos Aires, los sectores juveniles del reformismo universitario, casi todos radicales, comenzaban a reencontrar las grandes figuras del 18, de la revolución, de la reforma universitaria de Córdoba, de Aya de la Torre. Estaban reencontrando a los grandes pensadores de aquellos años y descubriendo América Latina. Por supuesto, la descubrían con la óptica de los gorilas del 55, una opción entre dictadura y libertad, donde a Perón se lo identificaba con muchos otros dictadores de la América Latina. En un proceso muy rápido, donde comenzaron a hablar de la unidad de América Latina, descubrieron la balcanización, descubrieron a Trotsky, que fue uno de los grandes exiliados del continente, que rápidamente descubrió el fenómeno de la balcanización. Rápidamente, y esto sorprende, ¿no? Trotsky fue, a poco de estar viviendo en México, se dio cuenta que estaba en un país inacabado, en una patria que no había terminado de soldarse, que a diferencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que había basado su grandeza en la unidad de sus estados, América Latina había permanecido dividida, fragmentada, y esto a causa de los intereses de diversas potencias, fundamentalmente de la Gran Bretaña. Sorprende la mirada de Trotsky y también la rapidez para darse cuenta de este fenómeno y también la ignorancia de muchos de sus seguidores. En el caso de esta generación de latinoamericanos, jóvenes, universitarios, van a tener un proceso muy rápido, tan rápido quizá como el de la revolución de los barbudos en Cuba, ¿no? Muy parecido, es la misma generación. Llegan al marxismo-leninismo rápidamente. Arturo Frondizi y sus hermanos eran de los principales referentes marxistas de la Argentina y estaban dentro del radicalismo. Yo creo que hay una convergencia también con los grupos de entrismo que tenía el Partido Comunista dentro del radicalismo. Es decir, hubo una brigada de entrismo en el peronismo y una brigada de entrismo dentro del radicalismo, dirigida por Vittorio Codovilla.
Es más, son muchos los que dicen que el término desarrollismo, como recreación de una burguesía nacional propia para jugar en los marcos del marxismo-leninismo, fue un acierto de Victorio Codovilla. El hecho es que en un momento dado el radicalismo se quiebra y se forma la Unión Cívica Radical Intransigente con Arturo Frondizi a la cabeza. Volvamos a Río Gallegos. La fuga entonces se daría en la madrugada del 18 de marzo del 57. O sea, la resistencia peronista lanzada por Perón como una guerra total para detener al país, para paralizarlo, tiene efectos demoledores sobre la economía argentina, y en el año 57, cuando la fuga se produce, ya la dictadura está boqueando, está buscando una salida política. De tal manera que en cuanto John William Cook se ubica en Santiago de Chile, se le aproximan rápidamente una cantidad de enviados del radicalismo intransigente para lograr un respaldo electoral. Tenemos prueba de esto, fehacientes. Muchos intelectuales lúcidos de izquierda que estaban en la UCRI viajan a Santiago para hablar con John William Cook. De manera que se va dibujando una posible negociación que, una vez que toma forma, llega a Perón como la posibilidad de un pacto. Un pacto que, bueno, de alguna manera le da oxígeno al peronismo, le promete la liberación de presos, la devolución de los sindicatos al movimiento obrero, que estaban todos intervenidos, la liberación de muchas fortunas, de personales, de dirigentes peronistas que estaban inhabilitados, y también un respaldo a Perón en el exilio, que vivía en la más grande miseria. Bueno, el tema es que se produce un proceso de fuertes debates dentro del peronismo, porque somos muchos los que nos negamos a aceptar esta opción política, que implicaba abandonar la opción total del retorno incondicional de Perón por un gradualismo político escalonado, que implicaba primero votar a otro para que él diera o creara las condiciones generales de legalidad que nos permitieran a su vez comenzar a participar de los debates políticos de los que estábamos dejados de lado totalmente. O sea que apoyar a Frondizi en ese momento era levantar la abstención y el voto en blanco que caracterizaba la postura del peronismo hasta ese momento. Este debate va a ser muy fuerte, sobre todo en las propias bases o entre los propios amigos de John William Cook, concretamente en el comando general, entre César Marcos, Lagomarsino, Tristán, una cantidad de gente que eran parte importante de la conducción de la resistencia, y que habían sido su equipo, ¿no? más íntimo, cuando él es nombrado por Perón como vicario general. Incluso muchos de ellos venían de haber sido su respaldo cuando Perón lo nombrara interventor del partido peronista, ¿no? Esto en el 55. Es interesante porque este grupo tenía un periódico clandestino que se llamaba El Guerrillero, recogiendo las antiguas tradiciones de la guerra española antinapoleónica. Nos considerábamos guerrilleros en un sentido muy popular, muy espontáneo, ¿no? El concepto de aparatos militares y guerra popular prolongada, que después puso en ejecución en los años 70, pusieron en ejecución los sectores medios, no existía, es decir, éramos la guerrilla, pero la guerrilla en el sentido más antiguo y popular de la historia española, ¿no? De la historia peninsular. El periódico El Guerrillero. Hay rupturas muy fuertes con John William Cook. Yo estaba en la Juventud Peronista, estaba en la conducción de la Juventud Peronista, y nos negamos terminantemente a acompañar esta propuesta. No teníamos
demasiadas razones legales, sino que dijimos que era toda una gran mentira. Nos fortalecimos en esta cuestión de decir que no era verdad para estar en contra, hasta que el mismo Perón nos escribió recordándonos que para él nosotros éramos como la Guardia Imperial de Napoleón, y que nos decía que la orden era verdad, que él había firmado con el compañero Cook y con Frigerio un acuerdo político para una transición necesaria, y que pero que nos exceptuaba a nosotros de cumplirla. Esta relación conmovedora entre Napoleón y la Guardia Imperial que conocíamos, y Perón con nosotros, nos impulsó inmediatamente a abandonar la campaña que llevábamos y a llamarnos a silencio, ¿no? Si bien nunca estuvimos de acuerdo. En realidad, el 23 de febrero del 58 va a triunfar masivamente Frondizi, o sea, el pueblo peronista levanta el voto en blanco y vota a Frondizi. Frondizi gana el 23 de febrero las elecciones presidenciales y asume el 1 de mayo en un acto donde hay muy poca gente, en la Plaza de Mayo, muy poca gente. El grueso éramos peronistas dispuestos a recordar que había sido Perón y el peronismo quienes posibilitaron ese acto, ¿no? Y se lo recordamos con fotos, con globitos, en fin, ya lo he contado en otras oportunidades. Este romance dura muy poco. Frondizi y sus adláteres, sus compañeros, cumplen muy pocas de las promesas. Fundamentalmente se dedican a burocratizar al movimiento obrero a través de Frigerio. La ley de asociaciones profesionales es la que va a asegurar lo que años más tarde vamos a llamar la burocracia sindical. En realidad la hace la izquierda, la misma izquierda que después despotrica y anatemiza al movimiento obrero burocratizado, es la que generó este movimiento obrero diferente al que teníamos, ¿no? Y muy poco más. Frondizi guardaba acuerdos con la dictadura militar de Aramburu Rojas, no solamente con el peronismo, y a poco andar demuestra que no va a cumplir ninguna de sus restantes promesas, y todo lo contrario, intenta privatizar el frigorífico de la Ciudad de Buenos Aires, Lisandro de la Torre, que provoca una reacción terrible tanto en los obreros como en el barrio de Mataderos. Esto ocurre en enero del 59. Fijémonos que había ganado el 1 de mayo del 58. O sea, son muy pocos, todo muy rápido, es un proceso muy acelerado. La reacción popular es casi, asume niveles insurreccionales de enfrentamiento al ejército y a la policía, y Arturo Frondizi declara el plan de conmoción interna del Estado, el Plan Conintes. Es importante destacar el Conintes, porque fue el antecedente más claro de lo que años más tarde va a ser el golpe genocida, ¿no? Muy parecido, quizá en menor escala, pero muy similar, como un gran entrenamiento, ¿no? Y lo hace Arturo Frondizi, un marxista-leninista, ¿no? También es importante porque a veces pienso que toda la Argentina ha terminado aceptando a Arturo Frondizi y su plan de modernización del país, ¿no? Lo que quiero decir es que Arturo Frondizi fue el primer gran progresista de este país. Y están todos de acuerdo con él. O sea, ¿quiénes quedamos al margen recordando otra Argentina? La vieja resistencia peronista, los presos del Plan Conintes, ¿quiénes más, no? Hoy Arturo Frondizi es referente para los peronistas, para Macri, para la izquierda nacional y para la izquierda en general, ¿no? Que han asumido el desarrollismo como una propuesta propia. Y el desarrollismo no fue más que la propuesta de los Estados Unidos en la posguerra
de imitar los sectores de la clase media norteamericana en un sistema de vida americano que implicaba el individualismo, el consumo, la vida en sectores residenciales, bueno, todo esto que ha terminado imponiéndose de alguna manera, ¿no? Con Arturo Frondizi llegaron los geriátricos para los ancianos, llegaron los peloteros para las fiestas infantiles, llegó el hotel alojamiento para que los argentinos aprendieran a hacer el amor fuera de las calles oscuras o de los pasillos de las casas viejas. Llegó el supermercado, llegó todo aquello que hoy implica una sociedad moderna, progresista, ¿no? Y que ha quedado instalado. Realmente, ¿a dónde iba con toda esta rememoración histórica? A que el peronismo fue absolutamente infeccionado por el progresismo, que el progresismo no es más que un marxismo que abandonó la lucha de clases para instalar otro tipo de lucha, la lucha cultural y la lucha de sexos, o la lucha por implantar las nuevas tecnologías a todo precio, la lucha por urbanizar la ruralidad. Se sintetiza en propuestas absolutamente demenciales, como hemos tenido que gobernar es urbanizar, y se ha dicho esto pretendidamente a nombre del peronismo. Es increíble, ¿no? Increíble. El amor por los organismos genéticamente modificados, la imposición de la comida chatarra para los pobres, el reemplazo del socialismo por el asistencialismo más berreta, abandonando las viejas banderas revolucionarias. Bueno, ahí lo tenemos. Arturo Frondizi se ha instalado en toda la izquierda y en el enorme archipiélago peronista como un referente de un neomarxismo cultural, de un modo progresista de ver el mundo, donde ya la idea de la revolución ha desaparecido y todo lo que nos proponemos es una gradualidad hacia nuevas formas de consumo y de una sociedad cada vez menos comunitaria, cada vez más alejada de sus raíces, en un mundo universalizado por la globalidad y por las grandes empresas transnacionales. Lamentablemente, en aquel entonces nos hablaba el viejo Jaureche del estatuto legal del coloniaje que se había instalado con la dictadura de Aramburu y Rojas. Hoy tenemos que hablar de un nuevo estatuto legal del coloniaje que pasó sin transición alguna de Cristina a Mauricio y que continúa con la misma absoluta relación de dependencia a los mercados globales, a China, ignorando que una parte del territorio argentino está dominado por una gran potencia como Gran Bretaña, olvidando las esencias nacionales, dándole la espalda a la ruralidad, desentendiéndose de la ruralidad y del modelo de la soja en crisis, tal como hizo días pasados Mauricio Macri en la Expoferia, en San Nicolás. Directamente el Estado se lava las manos, que el campo haga lo que pueda, que el campo siga peleando por las tarifas contra el camionero de la soja o peleando las regalías con Monsanto. ¿A quién le importa la soja ya? La soja reconfiguró la Argentina, la dejó sin bosques, la dejó sin suelos, vació de población el interior de la Argentina y ahora vamos hacia un nuevo esquema de dependencia que es el endeudamiento externo. El peronismo grita que Mauricio Macri es la dictadura, pero no habla de estas cuestiones, no habla de la colonialidad, no habla de las nuevas dependencias porque las comparte. Es una pena. Somos muy pocos aquellos que estamos levantando las banderas de la Revolución Nacional. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen.